Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Vamos a Hola, tratar de... buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Vamos a- tardes, se escucha perfecto. Bueno, me alegro. Entonces tenemos muy buena conexión todos. Bueno, vamos a dar comienzo al curso de AutoCAD en 2D. Primero les voy a hacer una mención sobre el curso de AutoCAD. Tiene un horario bastante particular. Es el que me propusieron. Antes era más temprano, pero para algunas cuestiones organizativas lo pasamos a las 8, de 8 a 9. Tengan en cuenta que son encuentros, lo hemos dividido en 4 encuentros, que son muy cortitos, que son de 1 hora. Entonces van a ver que vamos a ir un poco rápido con todo lo que vamos a ir viendo. Pero de todos modos, no se preocupen, porque vieron que cuando ustedes accedieron a la sesión de Zoom, ven que se está grabando. Yo la voy a editar un poquito para sacar las partes que son inútiles, o la introducción que tal vez no tiene mucho sentido, y como para que puedan después tener el video. Yo les voy a ir subiendo los videos acá en el aula web, donde cada uno se ha matriculado, y puedan repasar la parte que se hayan perdido, o lo que hayamos ido tal vez un poquito rápido y no se haya entendido del todo. Antes esperen, que me tengo que dar una prioridad para poder compartir pantalla. Listo. Bueno, estamos en condiciones de empezar. Primero les voy a hacer un comentario. Digo, todos los que inician este curso, obviamente, no tienen por qué tener algún conocimiento de AutoCAD. ¿Alguno ha usado AutoCAD alguna vez? Vamos a hacer una primera introducción que sea tipo diálogo, así que no hay problema, abran los micrófonos, no hay inconveniente. Sí, eso que vos decís es verdad. Hay muchísimos autodidactas en la facultad. Y a veces, digo, como cualquier programa, se puede aprender si uno se va acomodando, va mirando algunos tutoriales, se pueden mirar algunos videos de YouTube. Pero la diferencia que tiene este curso con respecto a cualquier otro video tutorial, no quiero decir que sea mejor que otros, sino que específicamente está vinculado a la documentación de la arquitectura, ¿no? Entonces, eh, otros cursos que muchas veces se dan por fuera de la facultad, o muchos de los videotutoriales que ustedes pueden obtener, van a ver que están relacionados al aprendizaje o a la utilización de algunos comandos. Acá los comandos, si bien son necesarios, los vamos a dejar como una necesidad para poder documentar la arquitectura. Van a ver que en este proceso, digamos, nosotros vamos a desarrollar tampoco a lo largo porque no es tan intenso, en estas 2 semanas, vamos a desarrollar una pequeña vivienda. O sea, todo el curso va a estar basado en la documentación de arquitectura, que en definitiva es lo que a todos nosotros nos interesa. Cuando uno aprende a documentar una obra de arquitectura, todo este aprendizaje lo puede aplicar a cualquier proyecto, independientemente de cuál sea el tamaño. Lo que van a obtener en el curso son las herramientas o las armas iniciales como para empezar a trabajar, y después, seguramente con la práctica, esto es lo más importante de todo, cada uno va a ir mejorando en el desarrollo. Entonces, para quienes conocen algo de AutoCAD, les voy a pedir paciencia, porque obviamente esto está pensado para quien nunca ha utilizado AutoCAD, y van a ver que con el correr de las clases nos vamos a ir acomodando, o van a poder acomodar algunos de los aprendizajes, o esos aprendizajes autodidactas, a lo que debería ser la organización de la documentación gráfica de la arquitectura. Entonces, en este aspecto, más importante que el aprendizaje del programa, es aprender a organizar la documentación. Entonces, cuando una documentación está correctamente organizada, van a ver que las posibilidades de hacer cosas diferentes, o cosas muy diferentes a las que uno desarrolla habitualmente sobre el tablero, es realmente donde se ve la potencialidad del AutoCAD. En muchos casos, y cuando el aprendizaje es autodidacta, puede suceder que uno lo que hace es trasladar el tablero a la computadora y transforma el AutoCAD y a la computadora en sí como un tablero electrónico. Pero esto es algo diferente, es una herramienta distinta. Entonces hay que organizar la experiencia de dibujar y la experiencia de documentar de un modo diferente. Les voy a compartir la primera pantalla, que es donde quiero mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí aparece. Es una pequeña vivienda muy sencilla. Esta es una casa de Stirling en Cowes, de la cual no hay mucha documentación, pero siempre a mí me pareció interesante, primero por la sencillez geométrica, por la simpleza que tiene geométricamente, como para empezar a dibujar.
Si ustedes ven dentro de la página del curso, o sea, dentro del aula web, hay un pequeño archivito PDF que es exactamente esto mismo. Esto no es exactamente lo que nosotros vamos a dibujar, sino que forma una guía para orientarlos a ustedes con todas las medidas que van teniendo cada uno de estos elementos que vemos en la pantalla para poder generar la representación. Cuando esto lo vemos dentro del AutoCAD, obviamente que la arquitectura es mucho más que líneas horizontales y verticales, ¿no? Pero entonces vamos a ver algún otro tipo de ejercicio que nos permita generar geometrías más complejas. O sea, con el AutoCAD ustedes van a poder desarrollar cualquier tipo de geometría. De hecho, todos los proyectos que ustedes ven de arquitectura están dibujados en AutoCAD y muchos con geometrías muy complejas. De hecho, muchos de esos proyectos que tienen geometrías complejas fueron posibles a través de la utilización de programas informáticos. Antes, encontrar las formas geométricas que representaban curvas o formas que no eran las convencionales o que no eran figuras ortogonales, era bastante más complejo. Entonces, a partir de tener una herramienta que posibilite la generación de estas formas, es posible documentarlas y es posible medirlas y replantearlas para obtener la documentación necesaria para la generación de un edificio. Nosotros, bueno, el AutoCAD se puede utilizar para muchísimas cosas, y yo en la facultad he visto diferentes usos que se hacen con el AutoCAD, ¿no? Algunos bastante rudimentarios, pero esa precariedad que muchas veces tiene la documentación, digo documentación, y esto es específico, ¿no? Porque dibuja cualquiera, pero documentar arquitectura no es para cualquiera. Entonces, por eso prefiero no referirme inicialmente a dibujar en AutoCAD, si bien posteriormente van a ver que muchas veces repito la palabra dibujar, sino que es documentarlo. La finalidad que tienen nuestras representaciones es la materialización de la arquitectura. No tienen otro fin. Nosotros no dibujamos para algo que tenga un sentido diferente. Entonces, vamos a tratar que a través de la representación dentro de AutoCAD, nosotros tengamos con la menor cantidad de esfuerzo posible la mayor cantidad de información disponible. Muchas veces, cuando estos cursos los damos en la facultad, todavía no sabemos si vamos a volver a los cursos inicialmente, pero creo que inicialmente los vamos a seguir dando de modo virtual, pero posiblemente volvamos al aula que la facultad tiene reservada a tal fin. Siempre yo hago una introducción con una línea de tiempo, ¿no? Todos nuestros problemas de la facultad, o si quieren para ejemplificarlo de un modo más sencillo, todos los trabajos que ustedes tienen que desarrollar dentro del taller de arquitectura están representados por una línea de tiempo que tiene un inicio, que está dado por el enunciado del ejercicio, ¿no? Donde se destacará y se detallará cuál es la función del edificio y cuál es el programa de necesidades que tiene ese edificio, y por un punto final que está dado por la entrega, ¿no? Llegado a un determinado momento, todo lo que nosotros pensamos tiene que estar dibujado porque es nuestro modo básico de expresión. Nosotros no podíamos desarrollar un proyecto que después lo entreguemos de un modo escrito, porque hay ciertas limitaciones que tiene la escritura para poder representar el espacio. Entonces, el mejor modo de la representación del espacio es a través de los planos bidimensionales, planos tridimensionales, pero eso lo vamos a dejar para el problema de la tridimensionalidad, quedará para más adelante. Está incluido dentro de la serie de cursos que da la facultad a través de esta modalidad, y quienes concluyan satisfactoriamente esta introducción podrán continuar, si así lo desean, con los otros módulos que tenemos previstos, donde está la parte de tridimensional, el retoque fotográfico de las imágenes que vayamos generando, bueno, y lo que les va a permitir cualquier tipo de representación de la que ustedes habitualmente ven de la arquitectura. Vamos a pasar, entonces, como dijimos que nuestro tiempo es muy limitado, voy a pasar a compartirles otra pantalla, ¿no? Ya directamente vamos a compartir nuestra pantalla de AutoCAD. Y antes les voy a hablar un poquito del AutoCAD, ahí lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo la otra pantalla al costado, voy verificando lo que ustedes tienen. Vamos a hacer algunas pequeñas salvedades en relación al AutoCAD. Me voy a sacar esta ventanita que me está molestando, la que tengo a todas las caritas mirando. Bueno, esta es
la pantalla de inicio que tiene AutoCAD, ¿no? Esta es la versión 2022, que es la que cada uno, si lo desea, lo puede descargar directamente de la página de Autodesk. Autodesk es el fabricante, el desarrollador de AutoCAD, y hay una versión que está desarrollada específicamente para estudiantes. Digo la 2022 porque siempre dentro de la página de Autodesk van a encontrar la última versión del programa. Si alguno tiene una versión anterior, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces vamos a hacer algunas salvedades en relación a esto. Quienes tengan computadoras más bien actuales van a poder utilizar sin mayores inconvenientes las últimas versiones de AutoCAD. Pero si disponemos de una computadora con una configuración anterior o más limitada, posiblemente sea conveniente utilizar alguna versión anterior. Para lo que es el trabajo en dos dimensiones, no hay ningún tipo de inconveniente con la utilización de versiones anteriores. Muchas veces, muchas veces las nuevas versiones no tienen cambios significativos. A veces lo que cambia es algún tipo de comando, a veces lo que cambia es algún orden estético dentro de la pantalla, pero bueno, no mucho más que eso. Cuando uno está haciendo un uso inicial del programa, cualquiera de las versiones, ¿no? Cualquiera de las versiones, si me refiero, supongamos que yo les diga 2014, 2015, 2016, 17, 18, 18 o cualquiera de las posteriores, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problemas. En algunas de las versiones anteriores van a ver que la configuración de la pantalla es un poco distinta, ¿no? Ahora después vamos a ir viendo cuáles son las partes de la pantalla, como para ir amoldándonos y acostumbrándonos a la interfaz de AutoCAD, ¿no? Entonces van a poder observar que algunas de las versiones anteriores, creo que a partir de la 2017, ya viene con este tipo de menú, ¿no? Que es esta parte superior, este menú de iconos, que se llama menú de ribbon, ¿no? Antes se llamaba menú de iconos, después cambió la nomenclatura a menú de ribbon porque está formado por todas estas pestañitas, ¿no? Bueno, ahora no las puedo activar, ¿no? Porque como no tengo ningún dibujo activo, no las puedo utilizar, ven que todos los botones están desactivados. Pero en cada una de estas orejitas van a ver que va a ir cambiando todo el conjunto de iconos. Entonces, esto que permite, al tener todas estas orejitas, tenemos más espacio para tener los iconos de un modo más visible, o que se entienda de un modo más sencillo el icono que representa a cada una de las funciones. También, si prestan atención, van a ver que mi AutoCAD está en inglés. Esto es una particularidad, una cuestión bastante extraña a esta altura de los acontecimientos, porque todos los programas que nosotros utilizamos en la computadora, los que ustedes utilicen, seguramente están en español. Algunos que tienen un buen manejo del idioma inglés, del mismo modo que prefieren la lectura en otro idioma, puede ser que prefieran también la utilización de programas en inglés. Pero en la mayoría de los programas que nosotros utilizamos, como nos ayuda bastante con la ortografía y con los errores de tipeo, preferimos utilizarlos en español. Yo todos los programas que tengo en mi computadora, que son varios, que he ido probando muchos, algunos los he seguido, otros los he abandonado, los tengo todos en español, a excepción del AutoCAD. El AutoCAD, yo hace mucho que utilizo AutoCAD, no por eso soy un gran experto, sino que he aprendido a documentar arquitectura en AutoCAD, y por eso es bueno, no es exactamente a lo único que me dedico, pero por eso doy clases sobre el AutoCAD. Como yo hace 30 años ya que utilizo AutoCAD, las versiones de los años 90 venían exclusivamente en inglés. Entonces no había ninguna otra alternativa. Había que acomodarse y había que aprender a utilizar el AutoCAD en inglés. Pero eso no es un mayor inconveniente. Uno puede decir, che, pero yo no entiendo mucho inglés. Y bueno, no hay demasiado que entender. Porque cuando uno no sabe nada de algo, aparentemente uno podría decir, es exactamente lo mismo aprenderlo en inglés, aprenderlo en francés, aprenderlo en italiano o aprenderlo en portugués. Entonces, desde ese punto de vista no van a tener ningún tipo de inconveniente. Pero, corresponde decirlo, por supuesto, existe la versión en español y uno naturalmente tiende a descargar la versión en español. Yo no lo hago, hay muchísimos usuarios que no lo hacen. A mí, si por alguna circunstancia me toca trabajar en una computadora que tiene AutoCAD en español, me resulta particularmente incómodo. Si bien hay muchos comandos que pueden tener una traducción literal del inglés al español, algunos no tanto.
y más cuando uno utiliza los comandos abreviados. Entonces, como los comandos abreviados, cuando uno conserva el mismo idioma de un programa, no van cambiando, entonces es bastante ameno o no genera ningún tipo de trauma el pasaje de una versión a otra. Esto es algo muy común que ocurre entre los usuarios y por eso los desarrolladores de software son muy cuidadosos en ese aspecto. De una versión a otra no se puede cambiar totalmente la interfaz. Primero porque requiere de un nivel de diseño y de creación extremo, ¿no? Tengan en cuenta que la mayoría de los programas, tomemos el caso del AutoCAD específicamente, saca una nueva versión cada año, ¿no? O sea, en cualquier momento de este año aparece la versión 2023. Y esta es una particularidad, ¿no? Siempre van como un año en el futuro de lo que es el año calendario en el cual estamos. Pero bueno, no es necesario tampoco correr detrás de las últimas versiones. Y sería imposible hacer un rediseño de toda la interfaz. Primero, porque hay muchas cosas que vienen siendo muy similares en las últimas 5 versiones, podría asegurarlo sin ningún tipo de inconveniente. Es más, difícilmente, ¿no? Si nosotros vemos una versión de AutoCAD de 5 años atrás y vemos la última, a primera vista nos resulta tal vez un poquito complejo distinguir entre una versión y otra. Lo que incorporó a primera vista la versión 2022, algo que está como, yo no sé si podría decirlo de moda, pero que realmente está bien hacerlo, que es el modo oscuro. Todo funciona con modo oscuro. Bueno, yo tengo configurada la computadora en modo oscuro, tengo el teléfono en modo oscuro, todo en modo oscuro. Esto, en principio, no podría decir que sí es importante, porque lo que hace es tener la menor cantidad de píxel prendido dentro de la pantalla, lo que se traduce en una mayor durabilidad de las pantallas, y por otro lado, algo que es muy importante, tener la menor cantidad de iluminación sobre la vista, ¿no? Estar lo menos posible, o la menos posible, estar expuestos a la iluminación, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando sobre la pantalla, estamos prestando atención a lo que representamos, y por eso tenemos la vista muy fija sobre la pantalla. Es más, en el esfuerzo que uno hace por estar, o al principio, ¿no? Cuando uno se está acostumbrando a trabajar en AutoCAD, la frecuencia de parpadeo del ojo es mucho menor. Cuando parpadeamos cada vez menos, lo que es posible que ocurra, ¿no? Lo que se denomina el síndrome del ojo seco. Entonces, quienes trabajan mucho tiempo con la computadora, es posible que este tipo de situaciones le puedan ocurrir. Ahora, vamos a empezar a mirar un poco de AutoCAD, y yo les voy a mostrar primero cómo en AutoCAD se ve ese archivo PDF que les acabo de mostrar, ¿no? Yo acá ya lo tengo abierto, para que esto sea más dinámico y más veloz. Esto se ve, o eso que era un archivo PDF monocromático, como son la totalidad de nuestros planos, después en la pantalla de AutoCAD lo vemos de este modo. Claro, está bien que se vea monocromático porque nosotros no tenemos planos en colores. Los colores en la arquitectura o en la documentación técnica de la arquitectura quedan reservados exclusivamente a algunos colores que están normalizados específicamente para la representación de las instalaciones, ¿no? Eso ustedes lo saben, si alguno ha cursado ya instalaciones, les habrán mostrado cómo el color queda reservado como para algunas designaciones normalizadas. Pero claro, cuando nosotros empezamos a trabajar con AutoCAD, nos encontramos con un montón de cosas que son muy diferentes a lo que sucedía en el tablero. Entonces hay que cambiar el modo de ver, hay que cambiar el modo de pensar, hay que cambiar el modo de representar. La lógica de dibujo en el AutoCAD es completamente distinta a la que tenemos en el tablero. Cuando nosotros dibujamos en el tablero, uno trata de equivocarse lo menos posible, porque cada vez que nos equivocamos es necesario borrar. Y cuando borramos, lo que estamos haciendo es perjudicando el soporte del dibujo, que es el papel. Entonces, cuanto más borramos, más se deteriora, y dibujar sobre una superficie deteriorada hace que el trazo del dibujo empiece a ser desprolijo, y eso hace que desprolijo sea todo el dibujo. Como esto es un formato electrónico, nosotros podemos dibujar, borrar y volver a dibujar toda la cantidad de veces que nos resulte necesario, sin ningún tipo de perjuicio. Obviamente, cada vez que nos equivocamos, eso sí se ve reflejado en la productividad, ¿no? Si permanentemente nos equivocamos y tenemos que rehacer lo que ya tenemos hecho, bueno, va a ocurrir que dibujamos cada vez, o que la representación no lleva demasiado tiempo. Entonces yo les decía que los problemas
que nosotros tenemos en la Facultad de Arquitectura, y tratando de visualizar estos problemas a través de una entrega de arquitectura, está representado por una línea de tiempo. Habíamos dicho que tiene un principio y un fin. Pero entre medio hay un punto que es muy importante. Nosotros en ese proceso pensamos, diseñamos, corregimos, cambiamos, pero llegado a un determinado momento de la línea de tiempo hay que empezar a dibujar. Porque si no empezamos a dibujar, esto, ¿no?, referido a lo que hacemos habitualmente en el tablero, y tenemos que empezar a dibujar porque si no, si nosotros pensamos o estamos reflexionando o reformando cosas del proyecto hasta el último momento, bueno, nos vamos a encontrar que cuando llegó el momento de la entrega, no tenemos los planos terminados. Entonces no tenemos el problema resuelto. Muchas veces, seguramente todos lo hemos pensado, no solamente en la vida de estudiantes, sino también en la vida profesional, y hemos reflexionado. Si hubiese tenido un día o 2 días más, hubiese hecho un proyecto totalmente distinto y muchísimo mejor. Bueno, pero ese tiempo uno no lo tiene. El tiempo no se puede comprar. Es algo que permanentemente se te va yendo de las manos. Es más, lo que en este momento es presente automáticamente empezó a ser pasado. Entonces el tiempo desaparece automáticamente. Entonces lo que vamos a tratar, a través de la herramienta AutoCAD, desplazar ese punto de la línea de tiempo donde decimos, ya no puedo seguir pensando, tengo que empezar a dibujar. Porque con las técnicas de representación y las herramientas que tiene AutoCAD, va a ser posible incluir cualquier tipo de modificación o grandes modificaciones que no nos animaríamos a hacer en el dibujo en el tablero a último momento para poder y llegar a tiempo con la entrega. Toda esta experiencia que hemos tenido estos 2 últimos años en pandemia seguramente nos han dejado muchos aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes está en el hecho de que cada vez más entendemos que podemos prescindir de los papeles. Algo que es muy común, que ocurre en la facultad, en los momentos de entrega, incluso específicamente para los que trabajan en AutoCAD, que la última noche te quedás toda la noche trabajando, y a la mañana tenés que entregar, pero lo único que tenés a la mañana de la entrega son los archivos dentro de un pendrive, y tenés que ir hasta un lugar donde los plotean. Pero claro, te pasa a vos, le pasa a cada uno de ustedes, y le pasa a todos los que están en la facultad. Hay muchos lugares donde uno puede imprimir, puede plotear planos. Pero claro, durante el año está bien esa cantidad, pero en el momento que todo el mundo los necesita, se empiezan a armar listas de espera o colas adelante de los lugares donde se hacen los ploteos. Y bueno, y el ploteo de cada persona no es como sacar una fotocopia, sino que es algo que lleva más tiempo. Entonces, si llegaste a las 8 de la mañana y estás en el turno de la mañana, posiblemente no llegues hasta el mediodía. Y si estás en el turno de la tarde, lo más probable es que no llegues a la mañana a plotear tus planos, que llegues al mediodía. Entonces se te van a hacer las 6 de la tarde y tampoco vas a tener absolutamente nada. Claro, yo creo que utilizar, por eso decía, después de todo este aprendizaje, los planos en papel, parece algo bastante anacrónico. Entonces, si tu entrega es hasta las 12 y tu formato de entrega es digital, mientras hayas terminado 5 minutos antes, que es lo que te puede llevar desarrollar los planos en un formato PDF o cualquier otro formato, es suficiente. Entonces, la situación empieza a cambiar un poco. Vuelvo un poquito a lo que hoy les comentaba sobre el AutoCAD en inglés. Yo no sé, cada uno puede tener el AutoCAD en inglés o en español. Esto es algo, a partir de este momento, cada uno tiene que empezar a desarrollar su modo particular de trabajo. Esto lo van a ir aprendiendo con algunas cosas que yo les voy a ir diciendo. Bueno, yo les voy a ir diciendo lo que a mí me ha resultado práctico después de 30 años de estar frente a distintos tipos de versiones de AutoCAD. Pero cada uno va a ir desarrollando lo que consideren el modo más práctico, el modo, por sobre todas las cosas, el modo más rápido. Yo les había dicho el problema, o recién había comentado, el inconveniente que tiene esto de dibujar en el tablero y evitar equivocarnos para no deteriorar el papel, y que esto dentro del AutoCAD no ocurre. En AutoCAD se dibuja muy poco. Es decir, ¿cómo dibujamos muy poco si después tenemos que tener lo mismo que teníamos como si lo hubiésemos hecho en el tablero? Sí, es así. Se dibuja muy poco porque uno tiene que ponerse como objetivo, aunque al principio lleve más tiempo, nunca hacer 2 veces la misma cosa. Si yo hay algo que ya tengo representado, lo puedo reutilizar.
Entonces a nadie se le ocurre dibujar dos veces lo mismo. Entonces cuando nos acostumbramos a esta metodología, van a empezar a ver que el tiempo empieza a rendir un poco más. Al principio se van a cuestionar, pero al final me puse a hacer esto en el AutoCAD y me lleva muchísimo más tiempo que hacerlo directamente en el tablero. Sí, 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 sí. Va a ser así inevitablemente. Después van a empatar y después van a ganar. Y después va a llegar un momento que van a decir, ¿cómo pude haber dibujado en el tablero alguna vez? A todos nos pasó y esto es así. El tablero, para mí, es algo que hace muchísimos años que no existe, lo que no significa que uno diseña arriba del AutoCAD, ¿no? El cuadernito de hojas lisas termina siendo siempre el primer aliado, el que nos permite tener los primeros bosquejos, las primeras formas, las primeras organizaciones. Hasta que no tengamos más o menos en claro qué es lo que queremos hacer, difícilmente podamos pasar al AutoCAD, porque la interacción que tiene el cerebro con la mano, y la mano con el papel, y el papel con la vista, es infinitamente más veloz a lo que puede hacer cualquier tipo de computadora. Entonces, eso va a seguir siempre presente, y lo que antes era un tablero, le sacaremos la paralela o lo que tengamos encima y apoyaremos ahí la computadora. Eso también es así, a todos nos ha sucedido. Pero por sobre todas las cosas hay que ser paciente. AutoCAD, cuando uno lo mira inicialmente, no es un programa amigable. Más allá de que ha mejorado muchísimo en su interfaz, al ser un programa excesivamente técnico, no es como otros programas gráficos que uno con la intuición puede empezar a hacer un montón de formas divertidas o empezar a trabajar y entretenerse rápidamente. Acá es necesario tener algunos lineamientos básicos que son los que permiten trabajar del modo más cómodo posible o del modo más natural. Yo les decía que el trabajo en AutoCAD siempre tiene que ser el camino de la el más corto. Nunca dos veces lo que ya está hecho. Tal es así, y reforzando este concepto de que en AutoCAD se dibuja poco, esto es así porque si bien se dibuja poco, se edita mucho. Entonces, cuando empecemos a ver los distintos menús que aparecen en la parte superior, van a ver que los comandos de dibujo son menos que los comandos de edición. ¿Y cómo puede ser? Y bueno, porque la lógica es esa, la reutilización de lo que vamos teniendo. Vamos a empezar, yo voy a abrir un archivo nuevo, me voy a la pestañita de Start o de Inicio, voy a poner New, y ahí tengo un dibujo vacío. Un dibujo vacío que viene con una grilla de fondo bastante molesta, porque esto es algo que aparece siempre, pero pues si tocamos la tecla de función F7, nunca la veo dónde está F7, F7. La grilla desaparece. Las teclas de función de la parte superior, tengan en cuenta que si ustedes están utilizando una notebook, esas teclas tienen una doble función. Cuando aparecen combinadas con la tecla Fn, que está, por lo menos en la mía, a la izquierda del botoncito que tiene el logo de Windows, se activan unas funciones y si no se activan otras. Vieron que tienen todas las funciones multimediales para subir, para bajar el volumen, para poner la pausa, o lo que son las teclas de función, que algunos programas prácticamente no las utilizan, pero que AutoCAD las utiliza bastante. Entonces, ven, yo toco F7, aparece la grilla, vuelvo a tocar F7, la grilla desaparece. Vamos a empezar a pensar en todas estas diferencias que nos plantea este cambio en el modo de trabajar. Nos encontramos en una situación totalmente diferente. La pantalla de la computadora, salvo que tenga una pantalla muy grande, es bastante más chica que las hojas que habitualmente colocamos en el tablero. Entonces nos resulta dificultoso, vuelvo al archivo anterior, ven que es bastante dificultoso ver correctamente un plano de arquitectura o la documentación de arquitectura. ¿Y cómo se dibujó todo esto? Digo, ¿puedo dibujar con un encuadre de pantalla de este tipo? Y la verdad que no, que es imposible. Entonces, cuando yo tengo que dibujar, lo que hago habitualmente es acercarme al problema, ¿ven? Entonces, miren a lo que me acerqué. Para poder dibujar en un espacio de este tipo, tengo que acercarme hasta esta situación. Cuando vuelvo para atrás, me doy cuenta de lo que estaba encuadrando. Un espacio que es una fracción muy chiquita de un dibujo que además es chiquito. ¿No? Miren, la cota dice que tiene 1340 por 1340, o sea, es una vivienda chiquita, una vivienda muy sencilla. Pero, a pesar de todo, si tengo una pantalla más grande, una pantalla de alta definición, esto puede mejorar, pero no va a mejorar tanto.
¿no? Para poder dibujar como dibujo en la pantalla, debería sentarme en la computadora y proyectarlo en la pantalla del cine, más o menos. Pero esto es una tarea habitual. Entonces, lo que me permite acercarme y alejarme, ven que la tarea de acercarse y alejarse es muy sencilla, es la ruedita del mouse. La ruedita del mouse es un gran aliado, o sea, un aliado fundamental que tiene AutoCAD. El modo natural, va a ser el modo natural de movernos dentro del plano. Alguno dice, y yo tengo una computadora que además tiene una pantalla táctil, pero acercar una mano para empezar a toquetear la pantalla, van a ver que no es lo más práctico, no es lo más cómodo, y esto de mover la ruedita hacia adelante para acercarse y hacia atrás para alejarse, es lo más práctico y lo más natural que puede ocurrir. No solamente tiene esa función la ruedita, sino que cuando nosotros mantenemos oprimida la ruedita, aparece una manito, que es la que me permite mover hacia un lado y hacia el otro, ¿no? A veces estoy por acá, ¿no? Ven que muchas veces cuando quiero encuadrar, al acercarme, al hacer un zoom, sucede esto. Entonces, bueno, oprimo la ruedita y ahí me estoy acomodando en la posición y en el encuadre, que es lo que realmente me interesa, ¿no? Vuelvo al otro dibujo, que es el dibujo que yo voy a tener para acompañarlos a ustedes en el desarrollo de este curso. Vamos a mirar la interfaz de AutoCAD como para empezar a movernos, para empezar a entenderla y movernos con tranquilidad. Acá en los ribbon, recuerdan que yo les había dicho que a medida que vamos tocando, van apareciendo las distintas opciones que aparecen debajo de cada una de las pestañas, ¿no?, de este menú que se denomina menú de arriba. La que vamos a tener normalmente activada es la que se llama Home, creo que en la versión en español se llama Inicio, porque es donde aparecen los comandos que tienen el uso más habitual. Después vamos a ir viendo otros, pero ¿no?, acá están todos los comandos que sirven para dibujar, ¿no?, acá están los comandos que sirven para dibujar. Por acá empiezan a aparecer, que es un poco más extensos, todos los comandos que sirven para editar o para hacer todas las modificaciones que queramos hacer. O sea, es algo a lo que permanentemente vamos a recurrir, porque todo va a ser a través de la reutilización de los objetos o de las entidades que ya tengamos representadas en la pantalla. Vamos al espacio más importante que tiene AutoCAD, que es el área de trabajo. El área de trabajo está limitada por el ribbon, por el espacio que ocupa el ribbon. En la proporción de pantalla que yo tengo, creo que aproximadamente el 15% de la pantalla está ocupado por el ribbon. Cuando uno se empieza a familiarizar más con el AutoCAD y empieza a prescindir de los iconos, ¿no?, acá hay un botoncito que nos permite, ahí se me presiona una barrita que me molesta, que nos permite minimizar o simplificar la barra de los ribbon, o aún más, llevarla directamente a su mínima expresión. Cuando nosotros la tenemos en la mínima expresión, lo que obtenemos, que en definitiva es lo más importante que necesitamos, es aumentar el tamaño del escritorio, el tamaño del plano de trabajo. No es que desaparecieron todos los menús, acá siguen estando, ¿no? ¿Ven? Cuando yo me posiciono sobre cada uno de los menús, empiezan a aparecer, inclusive estos también empiezan a aparecer, y no hay ningún tipo de inconveniente. Pero para el principio, se me abrió otra vez esta barra incómoda de... Pero para empezar a trabajar en un principio, ¿no?, bueno, acá está la versión más sintética del problema. ¿Ven? Tengo que tocar para que aparezca la barra, pero mientras no la necesito, no la tengo. Para poder llegar a esta instancia, lo que necesitamos es aprender el nombre de los comandos, o utilizar lo que en definitiva es lo más importante que se puede aprender en el uso de cualquier programa para ser realmente productivo, que son los atajos y todos los comandos abreviados. Obviamente, yo no uso el menú de iconos. Después de tantos años de estar trabajando, el menú de iconos lo uso para algún comando que uso muy de vez en cuando, pero lo que es habitual directamente lo uso desde el teclado. O sea, vamos a ver que hay dos modos de introducir los comandos. Uno es a través del menú de iconos, a través de este ribbon, y la otra opción directamente a través de los comandos abreviados. La importancia de los comandos abreviados, que obviamente obliga a aprenderlos de memoria, pero esto es algo que también sucede con naturalidad, porque cuando uno repite algo sistemáticamente, se lo empieza a acordar. Es más, van a ver que cuando hagan la primer práctica, ya algunos comandos los van a memorizar y no van a necesitar del menú de arriba. Independientemente que uno pueda decir, che, me lo voy a dejar prendido porque quiero que me acompañe, me siento más seguro, está bien, al principio no hay problema.
aguántenlo, lo dejan prendido, yo lo voy a dejar prendido porque vamos a tener que hacer muchas referencias, lo pongo en el home, así me queda como en el inicio. Pero es importante, o es muy importante, esto de la utilización de los comandos abreviados, porque nosotros tenemos dos manos. Cuando estamos en el tablero no podemos utilizar las dos. Bueno, utilizamos una mano, que es la mano hábil, que es la que nos permite dibujar. Tengo un chat de alguno que me dice algo. Tobías, la grabación va a estar directamente en el aula web donde vos te matriculaste y yo te acepté. Todo lo que lleguen a necesitar va a estar directamente ahí, inclusive ahí me van a poder dejar consultas, van a ver que en el sector de correo me pueden enviar mensajes, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo todo el material, en realidad lo que les voy a poner en el aula web no es un video, sino un link a un video que va a quedar alojado en YouTube, ¿no? Que en definitiva es lo más práctico que podemos hacer. Entonces, yo les decía, la importancia es utilizar las dos manos. Una mano siempre queda en el mouse, y la otra mano queda apoyada en el teclado. Pero AutoCAD tiene una cuestión que es ergonómica. Todos los comandos, o la mayoría, no la mayoría, digo mal, los principales comandos de AutoCAD, o sea, los de uso más habitual, se pueden introducir a partir de la primera letra del comando. Entonces, si yo veo un comando como line, con la letra L aparece el comando line. Entonces, uno dice, pero está acá cerquita, sí, pero todos estos movimientos hacen perder fracciones de segundos. Y hacemos miles de estos movimientos. Entonces, cuando empezamos a perder miles de segundos, posiblemente en una jornada completa de trabajo, en una jornada, pongámosle, intensa, una de 12 horas, ojalá, hay algunas que son más largas. Imagínate que después que en vez de trabajar 14 horas te dicen, ¿no te querés ir a dormir 2 horas antes? O en vez de trabajar 14, ¿no trabajás 12? Bueno, si trabajás bien en el AutoCAD vas a ver que podés hacer en 12 horas lo que de mal modo podrías hacer en 14 o en 16. Entonces esto es importante. Cuando uno empieza a aprender los comandos abreviados, deja una de las manos en el mouse y la otra mano arriba del teclado. La mano en el teclado tiene una cuestión estratégica y ergonómica del AutoCAD. AutoCAD debe ser el único programa donde la barra espaciadora se transforma en un Enter. ¿Por qué es esto? Bueno, solamente apoyen la mano en el teclado y van a ver que naturalmente el pulgar descansa sobre la barra espaciadora. Entonces, todos los otros dedos sirven para tocar una letra, y el pulgar para pegarle a la barra espaciadora, ¿no? De costadito con el pulgar le pegan a la barra espaciadora. Al principio, esto puede ser incómodo, pero después van a ver que es lo mejor que les puede pasar. De hecho, cuando uno empieza a trabajar muchas horas en el AutoCAD, agarras otro programa y querés buscar un enter con la barra espaciadora y te das cuenta que no funciona. Pero bueno, eso es otra cosa aparte. Bueno, el área de trabajo, que es todo esto. Acá aparece otro recuadro, que es este que cuando apoyo el mouse se ilumina, que es bastante fulero, ¿no? Uno lo puede usar más grande o más chico, pero no vamos a usar este cuadro de diálogo de este tamaño, porque obviamente, ¿no? Las cuestiones son naturales, no se está comiendo la totalidad de la pantalla. Tampoco lo cierren, ¿no? Sino que conservarlo en un tamaño donde podamos ver a lo sumo, ¿no? 3 líneas, si alguno tiene una pantalla un poco más grande. En la mía ven que con 3 líneas ocupa bastante. Si bien no es lindo, y obviamente no es lindo porque lo único que tiene son cosas escritas, es de fundamental importancia en el AutoCAD. Y esto es de gran importancia porque es el área en la cual AutoCAD está dialogando con el usuario. Acá estuvo dialogando conmigo mientras hacíamos algunas cosas, pero no me importa, ¿no? En algún momento salvó automáticamente el dibujo, porque si yo me olvido de guardar, ¿no? Vieron que eso es bastante fiero, ¿no? Estás dibujando durante mucho tiempo y se corta la luz, uy, me había olvidado de guardar. Bueno, eso no puede suceder. La acción de guardar tiene que ser algo natural y bueno, digo, no es propio del AutoCAD, sino de la costumbre que uno tiene cuando trabaja en la computadora, cuando está trabajando con cualquier archivo de cualquier programa. Empezar a acostumbrarse a proteger la información a través del guardado. Cuando yo ponga cualquier comando va a aparecer acá. Y no solamente va a aparecer el comando, sino que va a pedir más información. En el AutoCAD, cada vez que utilizamos algún comando, siempre pide algún dato más. Si es una línea, va a pedir el punto de origen y el punto de fin, y así sucesivamente. Cada uno de los comandos necesita algún tipo de información.
Y esa información va a aparecer acá. Obviamente va a aparecer en inglés, porque esta versión está en inglés. Muchas veces van a ver que parece que el programa no responde, y no es que no responde, sino que está esperando, ¿no?, alguna información por parte del usuario. Mientras esa información no llegue, van a ver que el programa tiene un aspecto raro. El cursor. No todos seguramente tienen el cursor. Mientras yo voy hablando, ustedes pueden tener abierto el AutoCAD e ir toqueteando algunas cosas. Digo, no, toqueteando más o menos, ¿no? Si empiezan a jugar y a toquetear, eso lo pueden hacer mientras no están en la clase, así no generamos una dispersión. Ven que yo tengo el cursor, porque esto también, antes siempre la única opción de cursor era así, con los dos ejes que atraviesan la pantalla, pero ahora naturalmente viene con una crucecita más chica, que eso también es configurable. El escritorio también, en cierto modo, es extraño, porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en un fondo oscuro con líneas claras, sino más bien todo lo contrario. Trabajamos con líneas oscuras, ya sea un lápiz, o sea una lapicera, una microfibra, o que les guste utilizar, sobre un fondo claro. Y esto está dado porque no hay, digo, uno podría dibujar sobre un papel negro, que no hay papeles oscuros de calidad como para dibujo técnico, sino que son para un uso más bien artístico, y tampoco hay lápices adecuados para poder trabajar sobre un fondo oscuro. Imaginen, ¿qué podríamos hacer? Y tener un lápiz de color, de la caja de lápices de colores, tomar el blanco y dibujar con eso. Pero bueno, si comparamos la mina de grafito con el lápiz de color negro, también son cosas totalmente distintas. La mina de grafito tiene la posibilidad de graduar los grosores o de utilizar distintos grosores, lo que nos permite también distintos tipos de representación. Una representación con las mayores durezas para tener dibujos más técnicos, y cuando son más bien artísticos, utilizamos siempre habitualmente las minas más blandas. Entonces ya vemos que hay dos cosas muy importantes para acomodar desde lo visual. Acostumbrarse a trabajar sobre el fondo oscuro. De todos modos, yo digo el fondo oscuro, esto es completamente configurable. Uno podría decir, yo no quiero trabajar con el fondo oscuro, ¿puedo trabajar con un fondo diferente? Sí, si querés te podés poner un fondo blanco, pero recuerden que cuando tienen un fondo claro, lo que tienen es mayor exposición a la iluminación, es como estar permanentemente fijando la vista sobre un foco encendido. Entonces van a ver que van a tener un agotamiento mucho más importante de la vista. Yo tengo un conocido, yo no sé cómo hace, pero trabaja con fondo verde, como si fuese un pizarrón de los viejos pizarrones de escuela. Bueno, trabaja sobre el fondo verde. Hay algunos, pero bueno, es su computadora, es su dibujo, que él haga lo que quiera. Pero bueno, me resulta siempre lo pongo como ejemplo porque me resulta una particularidad, ¿no? A veces paso, lo veo, lo miro de reojo y veo la pantalla verde que está dibujando. Bueno, es una situación bastante extraña, por lo menos para mí. ¿Cómo hacemos para ubicarnos en el plano de trabajo? ¿Cuánto mide nuestro plano de trabajo? No digo espacio porque estamos trabajando en dos dimensiones. ¿En dónde estamos ubicados? El plano de trabajo no es ni más ni menos. Vamos a volver acá. En el AutoCAD puedo representar esta vivienda que tiene una medida determinada, o puedo tener un espacio de trabajo muchísimo más grande, donde no solamente puedo representar esta vivienda, sino que me alcanzaría inclusive como para representar una porción de la ciudad. Entonces prácticamente el plano de trabajo que tenemos es infinito. No es tampoco como ocurre en otros programas donde nosotros seleccionamos específicamente el tamaño del papel en el que vamos a trabajar. No, eso lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto nos vamos a mover con absoluta libertad dentro del plano de trabajo. ¿Ven? Llega un momento que la pantalla ya no puede representar toda la información que tenemos en el dibujo, entonces no sé si se ve, es ese puntito que aparece ahí en el medio de la pantalla, ahí está. Pero no hay ningún inconveniente, no es que hemos perdido algo, sino que nos podemos ir acercando. Todo lo que tenemos está ahí, podemos acercar hasta prácticamente, ¿no? Acá prácticamente estoy en la escala 1 en 1. Entonces puedo pasar de la escala 1 en 1000 a la escala 1 en 1. Pero lo más importante, y esto sí tenemos que saber, que la gran ventaja que tenemos en el AutoCAD, que nosotros sí representamos en la escala 1 en 1. Lo que mide una unidad equivale a un metro, que son las unidades que nosotros utilizamos habitualmente en la arquitectura. Nuestra unidad es el metro, pero claro,
El metro para la arquitectura sigue siendo bastante grande, entonces necesitamos partirlo en 100 partes. Por eso, ven que todas las medidas están representadas con 2 decimales, ¿no? Dividimos esa unidad, que es el metro, en 100 partecitas más chicas, para poder ajustarnos a las medidas de la arquitectura. Partir la unidad en 1000, o sea, tener el tercer decimal, ya empieza a ser un incordio, porque las medidas milimétricas, por lo menos en lo que es la construcción tradicional, son muy difíciles de representar. Este espacio en el plano dice 2 metros 33, y posiblemente en el momento de materializarlo podría tener 2,32,5, 2,33,1, y no significa que esté mal, sino que hay ciertas medidas que es muy difícil de controlar en la obra, ya sea a través de la posición de los ladrillos que conforman los muros, o finalmente con el revoque, ¿no? Los revoques, si bien son lisos, pueden tener algunas ondulaciones que no son perceptibles a la vista, pero sí en las medidas milimétricas. Entonces, todo lo que tenemos acá, todo lo que tenemos en la pantalla, no es más ni menos que un plano cartesiano. Y ese plano cartesiano está representado por este elemento que aparece acá abajo, que es nuestra principal guía. El eje X siempre horizontal y el eje Y siempre vertical. Hay un eje Z, pero acá no se puede visualizar, porque sería un puntito que es donde se cruzan los dos ejes cartesianos. En el lado opuesto tenemos una pequeña brújula, que tiene norte, sur, este y oeste, y además en el medio tiene un cubo. Claro, acá no se percibe como cubo, pero en definitiva es un cubo. Nosotros la brújula la podemos girar, y ahí está, giró nuestro plano de trabajo. Ojo, esto es muy importante. Giró el plano de trabajo. Los objetos siguen conservando exactamente su misma posición dentro del plano cartesiano. Ven que también giró el símbolo de los ejes cartesianos. Ahora, la X está en posición vertical y la Y está en posición horizontal. Pero claro, digo, si nosotros estamos en un dibujo de estas características, que no tiene nada, y hacemos esto, prácticamente no percibimos nada. Si no es por los ejes cartesianos, no hay nada que nos indique en qué posición tenemos el plano de trabajo. Volvemos acá, ven que podemos seguir dando vueltas, hasta que nuevamente dejamos el norte en la parte superior. También podemos tocar el cubo, ¿no? Ahí está. Si tocamos la parte de arriba, estamos donde estamos, top, porque estamos viendo el cubo desde arriba. Pero si tocamos uno de los vértices del cubo, ¿ven? Que cuando yo acerco el mouse, se pinta de un color celeste, significa que está activo el vértice, toco, y está en una posición de axonométrica. Esto lo demuestra el cubo que tengo acá. Y además, cuando veo los ejes cartesianos, primero que cambiaron los cursores, aparecen los 3 ejes, aparece el eje X, aparece el eje Y y aparece el eje Z. Y esto es lo mismo que demuestran los símbolos cartesianos, los símbolos del plano, ahora un espacio cartesiano, que aparece en este punto. Si nosotros nos ponemos de frente al problema, tenemos todo dibujado, pero claro, como nosotros estamos haciendo una representación que es bidimensional, lo único que estamos visualizando, por más que nos acerquemos, ¿no? Es una única línea horizontal. Y si lo sigo dando vuelta, vamos a ir viendo lo mismo, hasta que nuevamente lo de vuelta, me pongo de arriba, y otra vez ponemos el norte hacia arriba.